Hola, hola, muy buenos días, chicos, chicas. Entonces, a ver, está bien llegando gente ahí. Ya, entonces hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Específicamente lo que vamos a estar viendo hoy es el concepto de herencia, que es uno de los conceptos clave cuando hablamos de programación orientada a objetos. Recordando un poco lo que habíamos visto hasta ahora, vimos el modelo del dominio, vimos los contratos y luego el diagrama de clase y vimos ahí un poco cuál es la visibilidad de los métodos y de los atributos de una clase, también lo que devolvía, todo eso había que ponerlo en el diagrama de clase, también había navegabilidad, al igual que en el modelo de dominio. Eh, Vimos lo que significaba la navegabilidad, es decir, qué significaba que la flecha estuviera apuntando hacia una clase o hacia la otra, y que cuando la navegabilidad iba hacia una clase y la clase inicial que lo apuntaba decía que tenía muchos de eso, lo que teníamos que hacer era intermediar un contenedor, que el contenedor no es más que una lista de la otra clase. Por ejemplo, si el contenedor, si la lista es alumno y yo digo que un aula tiene muchos alumnos, ¿ok? Y que voy a navegar de aula hacia alumno, entonces lo que hacíamos era que aula la orientamos hacia el contenedor lista alumno y el contenedor lista alumno la conectábamos con la clase alumno. ¿Ok? Y entonces así era como lo hacíamos. Recuerden que eso lo hacíamos para evitar de que hubiera código duplicado y además me mantenía encapsulado todo lo que tuviera que ver con la lista, estaba encapsulado en una sola clase. Entonces yo, por ejemplo, en la clase aula quizás no me conviene tener un insertar, un eliminar, porque eso mejor lo pongo en otra clase que sea lista, ¿ya? En un contenedor. ¿Ya? Entonces eso lo estuvimos viendo. Hoy lo que vamos a ver es el tema de la herencia en programación orientada a objetos. A ver, hasta ahora todas estas cosas que se le han dado a ustedes son más que nada patrones de buenas prácticas que deben seguir a la hora de desarrollar software. ¿Ok? Pero la herencia, más que un patrón, es una característica que trae programación orientada a objetos en sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros siempre les recomendamos que cuando van a conectar una clase con otra y tienen muchos de estos, que pongan un contenedor entre medio, pero eso es una buena práctica, pero lo pueden hacer de otra manera también, ¿ya? De la manera, si ustedes creen que hay otra manera mejor, aunque según los que han estudiado y todo este tipo de problemas, la mejor práctica es esa, pero lo que les quiero decir es que se puede llegar al mismo lugar haciendo otras cosas. Ya, ahora, herencia si viene, no es una buena práctica, sino que herencia es algo que viene construido en programación orientada a objetos desde un inicio. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es un poco cómo funciona la herencia, qué es lo que hace la herencia, las características de la herencia. Luego vamos a ver cómo la ubicamos en el diagrama de clase, es decir, cuando tenemos una herencia, cómo la agregamos al diagrama de clase y luego de que la agreguemos al diagrama de clase, cómo se ve eso reflejado en el código. Es decir, cuando una clase hereda de otra, cómo se ve eso reflejado en el código. ¿Ok? Entonces, aquí, a forma de comentario, lo que les puedo decir es que una herencia permite definir una clase nueva, llamémosle clase B, como una extensión de una clase previa y llamémosle clase A la clase previa. Es decir, cuando decimos una extensión es que esta clase B va a ser lo mismo que era la clase A, pero además va a agregar otras funcionalidades concretas a su clase. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de herencia, estamos hablando, por ejemplo, como mejor se ve la herencia es con ejemplos, cuando decimos, tenemos la clase animal y la clase animal tiene muchos métodos, muchos parámetros, pero además tenemos la clase caballo, que el caballo es un animal, entonces tiene que tener todos los métodos y todos los parámetros que tiene la clase animal, pero además tiene que tener sus propios métodos y sus propios parámetros. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que buscar una manera para no repetir el código de animal, para no escribirlo en la clase animal y en la clase caballo también. Lo que hacemos es que la escribimos en animal una sola vez y después en caballo decimos, mira, tú heredas de animal. Entonces al heredar de animal ya caballo sabe cuáles son sus métodos que puede que pues, se pueden ejecutar.
¿ya? Y entonces cuando ejecutemos, si no está definido dentro de la clase caballo, lo que hace la clase caballo es ver si la clase padre, que en este caso sería la clase animal, tiene estos métodos, ¿ya? Y los ejecutaría. B se denomina subclase. Esto ya es terminología en cuanto a herencia. En este caso, si B hereda de A, vamos a decir que B es la subclase de A, ¿ok? Y A es la superclase de B. Así se denomina. Cuando yo tengo un descendiente, digo que es una subclase de su padre. Y cuando tengo un ascendiente, digo que es una superclase de el hijo. Ya, entonces B es la clase derivada, eso es otra manera de referirse a esto, y A es la clase base. Una subclase típicamente aumenta o redefine la estructura existente y el comportamiento de la superclase, lo que les decía. Es decir, aumenta o redefine lo que está diciendo es que yo puedo tener, si yo heredo de una superclase, de otra clase, si yo heredo, yo puedo redefinir los métodos de la clase que heredo o puedo hacer métodos nuevos totalmente. ¿Ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver. A ver, herencia, ¿en qué momentos podemos ver herencia, por ejemplo? Esto son herencias. Después vamos a ver cómo se ve esto en un diagrama de clase, cómo le damos al código y todo. Pero por ahora, miren, yo puedo decir que aquí rectángulo, triángulo y círculo son subclases de la superclase figura. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las características que tenga figura, todos los métodos, por ejemplo, calcular área, calcular perímetro, lo que sea, todos esos métodos van a ser heredados por estas subclases de acá. ¿Ok? Y a lo mejor a estas subclases yo quiero agregarle cosas eh, particulares o características de cada una de ellas. Por lo tanto, estas subclases, el código que está en figura, yo no tengo que reescribirlo acá, porque ya al heredar de acá, ellas saben cuál es el código y cómo ejecutarlo. Lo que yo tengo que redefinir acá son las cosas particulares, o si hay algún código en la superclase que yo quiera cambiarlo para mi subclase, lo puedo hacer también en la programación de mi subclase. Por ejemplo, aquí también tenemos cuenta bancaria, donde está cuenta corriente y cuenta de ahorro como subclase. Ya se dan cuenta que esto es como algo más general y aquí yo voy hacia algo más particular. Aquí tenemos persona y derivado de persona tenemos empleado y alumno, que también ya son algo más particulares. Cuando tenemos herencia, una buena práctica a seguir es que la herencia no tenga más de 3 niveles, porque entonces se empieza a complicar un poco. ¿Ok? Es decir, aquí esto es una herencia de 2 niveles, porque tengo el primer nivel, que es la clase que es la superclase de todas las demás, y luego tengo las derivadas. Pero, por ejemplo, si aquí yo tomo y pongo una derivada de rectángulo que sea cuadrado, ya ahí tengo 3 niveles. Y si hago otra derivada del cuadrado, y ahí tendría 4 niveles. Entonces no es recomendable que ustedes le agreguen demasiados niveles. La herencia casi siempre con 2 niveles van a estar bien, ¿ya? Y en algún caso específico que requieran de un tercer nivel lo pueden agregar, ¿ok? Pero lo recomendable es que se mantengan ahí 2, 3 niveles en cuanto a la herencia, ¿ok? Entonces vámonos con este último ejemplo de acá. Este ejemplo que está diciendo es, alumno y empleado van a heredar de persona. Por ejemplo, una persona puede tener un root, puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener una dirección. Todo eso lo puede tener persona. ¿Ok? Ahora, un alumno, ¿qué puede tener? La universidad a la que pertenece, las notas. Un empleado puede tener la organización en la que trabaja, o la pyme, lo que sea. No sé, el seguro de cesantía, quizás, cosas particulares ya de un empleado. Pero fíjense, si esto tiene cosas particulares de un alumno y esto tiene cosas particulares de un empleado, también van a tener lo que yo defino en persona. Por ejemplo, si persona tiene root y esas cosas, entonces un alumno también va a tener un root, un nombre, aunque yo no lo define en la clase alumno. Y ese es el poder de la herencia. El poder de la herencia es que yo creo como una clase que lo englobe todo, que lo factorice todo, y después cuando yo cree las subclases, las clases específicas, no voy a tener que escribir casi, porque en cada una de las clases específicas solamente tengo que escribir lo que es específico de esa clase, lo que es general para todas las demás, que en este caso serían los datos de persona, ya eso lo tengo que escribir una sola vez en la clase persona. ¿Ok? Fíjense, si no hubiera herencia, yo aquí en alumno tendría que poner nombre, root y dirección como atributos de alumno y lo mismo para empleado. Entonces ahí tendría código duplicado.
¿Ok? Esto es parecido a la factorización. No sé si se acuerdan. Eh, a ver, denme un segundo. No sé si se acuerdan cuando tenían un polinomio, ¿ya? Y lo querían factorizar. Por ejemplo, digamos que tenemos acá 10x. Esto es una potencia, ¿ya? Ese simbolito es una potencia. 10x a la 3 más 2x al cuadrado más, vamos a ponerle 4x, ¿ya? Supongan que ustedes tienen este polinomio, ¿ok? Y lo quieren factorizar. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? No sé si se acuerdan, pero tomaban el máximo común divisor entre los numeritos estos que hay acá adelante, ¿ok? Entre los términos estos. Ya, entonces el máximo común divisor, es decir, el numerito común máximo que divide a esos tres, es el 2. Por lo tanto, sacábamos el 2 para acá. Y lo otro que hacíamos era que de estas variables sacábamos la que tuviera menor exponente. En este caso es x, por lo tanto, x. ¿Ya? Y ese era el factor común. Luego aquí decíamos que esto era 5x al cuadrado más x más 2. ¿Ok? Porque a cada uno de estos les traíamos un factor 2 y un factor x. Si a este le sacamos un factor 2 me quedan 5, 2 por 5 son 10. Y aquí si le sacamos un factor x me queda x al cuadrado. Y así sucesivamente. Así factorizamos. Y si se fijan aquí, específicamente, ya estos tres términos no van a tener algo en común entre los tres. Porque ya lo que era común entre los tres yo lo saqué para acá. ¿Ok? Con la herencia es algo parecido a esto que les estoy mostrando acá. Aunque ustedes digan, profesor, es muy abstracto y lo que sea. Sí, pero con la herencia lo que hacemos es eso. Con la herencia nosotros, por ejemplo, si tenemos tres clases, digamos que esto es una clase, esto es otra, y esto es otra, buscamos en esas tres clases cuáles son los atributos comunes y cuáles son los métodos comunes. Entonces, en base a los atributos comunes y a los métodos comunes, los sacamos para acá. ¿Ok? Para evitar que entre estos tres, es decir, en sí lo que queremos es que la unión de estos tres sea vacía. Ya recuerden, cuando ustedes tienen varios conjuntos y le hacen la intersección es el elemento que está en todos los conjuntos, ¿ok? Y lo que queremos es que todo lo que esté en los tres clases, en los tres términos, sacarlo para afuera, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, si alumno, empleado tienen root, entonces el root yo lo saco para una clase externa, para no escribirlo dos veces. El nombre, el apellido, la dirección, quizás un método que sea caminar, por ejemplo. Si el método se llama caminar, ¿ok? Y es común para un alumno y un empleado, entonces no tiene sentido que yo lo implemente en alumno y también lo implemente en empleado. Si no, simplemente lo implemento en persona y listo, lo implemento una sola vez. ¿Ok? Entonces, para esos casos es para los que se ocupa la herencia. ¿Ok? Eh, por ejemplo, acá se dan cuenta que una persona puede tener variable de instancia, nombre, dirección, fecha de nacimiento y métodos, inicializar datos de persona, que eso sería como el constructor, e informar datos de persona, es decir, pedirle los datos de las personas, pedirle el nombre, la dirección y esas cosas. El empleado podría tener un número de empleado, un sueldo, inicializar los datos del empleado e informar sueldo, es decir, el get de la variable sueldo. El alumno tiene un número de alumno, tiene la carrera a la que pertenece y como método el constructor e informar la carrera, es decir, el get de la carrera. ¿Ya? Se dan cuenta que estos dos heredan de estos, por lo tanto, un empleado también va a tener un nombre, una dirección y una fecha de nacimiento y además va a poder informar los datos de la persona y utilizar un constructor para inicializar todas estas cosas. ¿Ya? Todo eso va a estar aquí en empleado y va a estar en alumno. Ahora, factorizamos todo esto que era común para los dos, lo factorizamos en un término, lo sacamos fuera del paréntesis
y lo pusimos acá nomás. Entonces ahora va a estar repetido una sola vez. Si no hago eso, fíjense que acá en empleado tendría que tener nombre, dirección, fecha de nacimiento del empleado. Además, informar los datos del empleado. Y lo mismo para el alumno. Serían datos duplicados. Entonces, imagínense, esto es un ejemplo de juguete, es decir, aquí no tenemos casi atributos ni métodos, pero imagínense una clase que tenga muchas cosas en común y que además en lugar de ser dos subclases sean 10. Me estoy ahorrando mucho código para escribir, ¿ya? Y mucho código que es el mismo, ya que no hay ningún cambio. Entonces, eso es lo que trata de evitar la herencia, que yo pueda definir, lo que me permite es que yo pueda definir una jerarquía y dada esa jerarquía minimizar la cantidad de código que yo tengo que escribir. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de herencia en sí. Por ejemplo, está la herencia simple y la herencia múltiple. Herencia simple es esta que vimos acá. La herencia múltiple es cuando cada clase puede tener más de un padre. Es decir, por ejemplo, aquí yo podría decir ahora rectángulo y podría poner aquí otra que sea rombo. ¿Ok? Y entonces rectángulo, rombo, y aquí abajo poner el cuadrado. Y el cuadrado, fíjense, el cuadrado es tanto un rectángulo como un rombo. Entonces puede heredar de dos clases, ¿ya? Y eso es lo que se llama herencia múltiple, cuando tú puedes ser una subclase de más de una superclase, ¿ok? En este caso no, en este caso fíjense que persona es una sola superclase, es decir, cada una de las subclases tienen una sola superclase, que es la herencia simple, ¿ok? Java, por un tema de buenas prácticas y de todo, solo permite herencia simple. Y con herencia simple nos basta. ¿Ok? Porque cuando queremos tener herencia múltiple, ahí lo más recomendable es hacer composición o algo así. ¿Ok? Es decir, composición, lo que me refiero es que el código que sea común, ya almacenarlo en componentes, en subclases. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un PC y tengo además teléfonos y tengo tablet y esas cosas tienen varias cosas en común, una manera de utilizar esto que les estoy diciendo es que ustedes tengan una clase GPU, eh, una clase, a ver, GPU, una clase pantalla, una clase procesador, una clase batería, y todas esas clases sean superclases de otras subclases. Y entonces, después, dentro, por ejemplo, de computador, tenemos una variable, ¿ya? Que tiene algo de tipo batería, otra variable que es de tipo procesador, otra variable que es de tipo pantalla. Y entonces eso es otra manera que me permite a mí reformatear el código y hacer este tipo de patrón cuando yo requiero herencia múltiple es factible y es el recomendable. Entonces lo que se recomienda más que nada es que se pueda hacer herencia simple. Hay lenguajes que permiten hacer herencia múltiple, pero si les soy sincero, casi nunca se ocupa la herencia múltiple. Y cuando lo ocupamos, igual los que estudian lo que es ingeniería de software dicen que muchas veces no es muy buena práctica y puede traer contradicciones porque tengo que estar al tanto de que las clases padre no entren en conflicto unas con otras, porque si tengo el mismo método en ambas, cuando herede de ellas dos me puede dar un problema. Entonces, empiezan a surgir varios tipos de problemas y varios tipos de cosas que hay que tratar de evitarlas. Y hay forma de evitarla, entonces si se puede evitar, mejor la evitamos para así no tener esos tipos de problemas. De todas maneras, Java simple y llanamente dice, no permito herencia múltiple, simplemente tengo herencia simple. Y Java es uno de los lenguajes más utilizados, así que si Java dice que no se necesita herencia múltiple y se puede hacer casi de todo con Java, es porque en realidad no se necesita. ¿Ya? Entonces, algunas de las reglas de la herencia. A ver, primero, la herencia simple genera una jerarquía, ¿ok? Donde la raíz de la jerarquía se encuentra en la clase object. Y aquí hablemos un poco ya de lo que es Java en sí por detrás. Java por detrás, cuando ustedes crean una clase, la que sea, si ustedes ponen que no hereda de nada, por ejemplo, ya ustedes han creado clases otras veces ya, y hasta ahora no han utilizado la herencia.
Entonces, cuando ustedes ponen que no hereda de nada, lo que hace Java por defecto es que hereda de object. ¿Ya? A lo mejor muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué cuando yo creo una clase, esa clase tiene un método toString, tiene un método equals y tiene varios métodos que yo no implementé? ¿Cómo es posible que tenga eso? ¿Ya? Y quizás algunos se asusten y piensen que es brujería, pero no, no es brujería. Lo que está haciendo Java por detrás es que tiene la clase padre object, ¿ok? Que es como la clase padre de todas las clases de Java, ¿ok? Entonces, si ustedes no le dicen a Java, mira, yo quiero que esta clase herede de esta otra, si no le dicen eso a Java, entonces Java simplemente lo va a poner que herede de la clase object. Entonces la clase object tiene el método toString, por supuesto, tiene una definición del método toString súper básica, que lo que hace es imprimir la posición de memoria y un mensaje. Por eso es que cuando ustedes imprimen una clase donde no han definido el método toString, imprime como la dirección de memoria y algo más. Porque ese método toString es el que está definido en la clase object. Y su clase, aunque usted no lo ponga, está heredando de la clase object de Java. ¿Ok? Por lo tanto, todos los métodos que tiene object los va a tener su clase también. Lo que es el toString, lo que es el compare to, también está el equals, ¿ok? Pero el equals lo que hace es comparar posiciones de memoria a las que está apuntando, ¿ok? Entonces, ustedes si quieren que funcione, por ejemplo, en una clase persona, quieren que el equal sea que dos personas sean iguales si tienen el mismo root. Para poder hacer eso tendrían que redefinir el método equals, porque en sí el método equals que trae object lo que hace es comparar la dirección de memoria donde está almacenada una instancia con la dirección de memoria donde está almacenada otra instancia. ¿Ok? Entonces, si las dos instancias tienen el mismo root, le importa poco, porque si esto está en una parte, en una variable, y esto está en otra, y están apuntando a lugares diferentes, entonces va a decir que son diferentes, porque no tiene manera de saber de qué manera puedo comparar dos personas. ¿Ok? Entonces, eso lo podrían hacer ustedes redefiniendo el método equals dentro de la clase que están ustedes utilizando. Y lo mismo para tu string. Recuerda, cuando nosotros hasta ahora hemos querido imprimir alguna clase de alguna forma particular que nosotros deseamos, lo que hacemos es definir un método toString dentro de nuestra clase y ese método toString lo que hace es sobreescribir el toString que está en object. Entonces ya cuando yo le diga toString a mi clase, ya no va, ya no va a llamar al toString de object, ¿ok? Porque ya él tiene un toString propio, entonces va a llamar al suyo, ¿ok? Entonces, todas las clases, excepto la clase Object, tienen exactamente una superclase. Una superclase. La clase Object, ¿por qué no tiene exactamente una superclase? Porque no tiene ninguna. Es como la madre semilla de todas las demás. ¿Ok? Es como la madre, el padre, todos los ascendientes posibles de todas las demás. Es la cuna de la creación de Java. Entonces, todas las clases que son creadas heredan de alguna otra clase. ¿Ya? Y si esa otra clase no se puso creada de nada, entonces va a heredar de Object. Y Object es la única clase en Java que no hereda de nadie. ¿Ok? Una subclase hereda variables y métodos de su superclase. Si en una superclase, es decir, la clase padre o madre, como le quieren llamar, la clase progenitora, está, está almacenando atributos y está almacenando, está definiendo también métodos, todos esos atributos y todos esos métodos van a ser visibles desde su clase hijo. Es decir, no necesariamente visible, pero sí van a estar presentes en la clase. ¿Ok? Porque depende cómo ustedes definan esos métodos y esas variables, si las definen protected, si las definen privadas o si las definen públicas. Y ahora, a ver, yo les había dicho que protected la íbamos a ver cuando llegáramos a herencia. Hasta ahora hemos visto solamente pública o privada. Es decir, pública es que fuera de la clase pueden utilizar la variable o el método o lo que sea. Y dijimos que las variables internas o atributos, cuando yo le hablo atributo o variable estoy hablando de lo mismo. Y cuando hablo de métodos y esas cosas, son las funciones internas que tiene la clase. ¿Ok? Entonces, las variables internas que tiene una clase, nosotros dijimos que una buena práctica es ponerlas todas privadas. Y si ustedes quieren hacer que el usuario desde afuera tenga acceso a esa variable, entonces tienen que hacer un get, ya un método que sea de tipo get, y ahí pueden hacer las validaciones y todo lo que ustedes quieran.
¿Ok? Entonces, si ustedes quieren además que puedan escribir, le hacen un método set. Pero si quieren que sea solo lectura, un método get. ¿Ok? Entonces, así es como se hace visible. Otra manera es, a ver, si yo pongo directamente que algo es privado, no lo va a poder ver ni siquiera la subclase. Y si yo pongo que algo es protected, no lo puede, no lo puede ver ninguna otra clase, pero lo pueden ver todas las clases que estén como en la misma jerarquía, es decir, las superclases y las subclases pueden acceder a ese método y a esas variables. ¿Ok? Por ejemplo, si en la clase persona yo digo que root es una variable de tipo protected, entonces los métodos internos de alumno, yo puedo acceder a la variable root, a pesar de que la variable root es de la clase persona. Pero como yo dije que era protected, estoy diciendo, desde afuera nadie puede verla, es decir, es privada, pero las subclases, las que heredan de mí, sí pueden verla. ¿Ok? Por eso es que la clase alumno puede acceder a esa variable. ¿Ya? Entonces, una subclase puede declarar variables y métodos diferentes de aquellos heredados. Lo que les decía, yo, cuando yo digo hereda de esta clase, ya todo lo que tiene esa clase a su vez lo va a tener la clase hijo, todo lo va a heredar. Pero además de eso, yo le puedo agregar más funcionalidades o incluso sobreescribir las que ya están definidas en la clase padre. ¿Ok? Eso lo puedo hacer. Y eso es lo que dice acá, que se pueden redefinir los métodos heredados. Es decir, si la clase padre, a ver, un método acá era informar datos de personas. Si yo quiero que informar datos de personas sea diferente cuando sea un alumno, entonces yo lo que hago aquí es que defino de nuevo informar datos de personas y entonces lo que voy a estar haciendo es sobreescribiendo este de acá. ¿Ya? Si no lo defino acá, entonces estoy tomando simplemente el que está implementado acá. Entonces, cuando yo llame este método en una instancia alumno, en realidad lo que va a estar haciendo es llamando a este método acá. ¿Ya? Que es el del padre. Y por último, una variable heredada también se puede redefinir. Es decir, esta variable nombre, yo aquí puedo poner también una variable interna en alumno que se llame nombre igual. Pero entonces cuando acceda a nombre no me estoy refiriendo a este, sino al del alumno. Recomendable no. Recomendable de sobreescribir una variable se puede hacer, pero yo creo que no es una buena práctica. Ahora, sobreescribir métodos sí puede tener sentido en ciertos casos. Por ejemplo, nosotros hemos estado constantemente sobreescribiendo el método toString, ¿ya? Entonces, en esos casos donde yo quiero que mi función tenga un comportamiento distinto al del padre, entonces tiene sentido que yo sobreescriba ese método. Pero sobreescribir una variable no tiene mucho sentido porque las variables lo que van a hacer es almacenar datos, no van a definir comportamiento. Entonces, ¿de qué manera para qué voy a sobreescribir una variable que esté en el padre, en el hijo, si ya la tengo definida, ¿entiendes? No aporto nada nuevo diciendo que ya ahora no voy a guardarlo en la variable del padre, voy a guardarlo en estas porque al final se tienen que llamar igual para que lo sobreescriba, ¿no? Entonces, no aporta nada. Una sobreescritura de variables, a pesar de que se puede hacer, no aporta nada. ¿Ya? Entonces, casi siempre cuando vayan a sobreescribir, lo que van a estar haciendo lo que van a estar sobreescribiendo van a ser métodos. ¿Ok? Entonces, en un diagrama de clase, ¿cómo vemos este tema de las herencias? Miren, primero nosotros ponemos la superclase, que es la clase padre, con todo lo que vimos hasta ahora, es decir, el nombre, los atributos y después otra rayita y aquí los métodos. Y los métodos, recuerden que hay uno particular que siempre tiene que estar, que es el constructor. Bueno, aquí no pusieron los get y los set, pero imaginen que están ahí. Ya ahí están los get y los set, que sería el get x, el get y y el set x, set y. Ya, y aquí lo mismo, aquí estaría el get z y el set z. Pero fíjense que aquí hay una flechita un poco rara. ¿Ya? Es decir, esta flechita no tiene ninguna multiplicidad acá ni acá. Y acá es como un triangulito blanco hacia el final. ¿Ok? Entonces, esa flechita tan especial y diferente, lo que está haciendo referencia es a que esta clase de acá está heredando de esta otra. ¿Qué quiere decir eso? Que esta clase de acá, aunque ustedes no lo vean, tiene X y tiene Y también. ¿Ok? Porque está heredando de su clase padre que es punto. ¿Ok? Y así se pone eso.
así se pone eso en el diagrama de clase, la herencia, con esta flechita de acá. Entonces yo puedo tener muchas subclases que hereden de acá, entonces yo pongo otra entrada a la flechita, es decir, saco aquí algo así que entra acá, y si aquí tengo otra subclase, hago así y pongo acá. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso que era persona y heredaban empleado y alumno, yo ponía empleado, alumno y los dos con esta flechita hacia la clase persona. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá yo no voy a tener acceso a X y Y, es decir, a pesar de que están acá, yo puse que fueran privados a esta clase. Igual es una buena práctica y si este quiere utilizarlo, que lo utilice a través de los get y los set. ¿Ok? Igual que todas las demás, sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren que esta, en vez de acceder con get y con set, que acceda simplemente como si fueran variables internas de la clase, entonces esto aquí pueden ponerlo protected. ¿Ok? Y el protected, el privado es el menos y el público es el más. El protected es el arroba. ¿Ok? El protected es el arroba. Ya, entonces aquí por ejemplo tenemos la clase punto implementada. Fíjense que esto de los atributos casi literalmente se transforma en esto en Java. El private es el signo menos, ¿ya? Y el int es lo que van a almacenar. ¿Ok? Y aquí está el método constructor que recibe una X, una y lo que hace es this. Recuerden que this hace referencia a la instancia de esta clase. Entonces, cuando yo hago this punto, yo puedo acceder a todo lo interno que hay en esta clase. En este caso, this.x se está refiriendo a esta X. Si aquí yo tuviera un método que fuera distancia, yo puedo decir this.distancia y lo que me estoy refiriendo es al método distancia que está dentro de esta clase, de this. This quiere decir este o esta, ¿ya? Por lo tanto, this lo que quiere decir esta clase, punto X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si aquí yo pongo X igual X, me estoy refiriendo a esta variable local. ¿Ok? Entonces tengo que poner this.x para que se haga referencia a esta de acá igual a la X que me viene por parámetro. This.y, que hace referencia a esta de acá, this es esta clase, punto, y es esta variable interna. ¿Ok? Es igual a esta y que viene por parámetro. ¿Ya? Si yo aquí pongo x1, y1, aquí yo podría poner x igual a x1, y igual a y1 sin problema porque no se llamarían igual las variables. Aunque cuando yo me refiero, yo particularmente, yo considero una buena práctica que cuando ustedes se refieran a algo que está dentro de la clase, siempre pongan this punto y ese algo dentro de la clase. Yo siempre trato de hacer eso. Quizás ustedes me dicen, no, hay que escribir más, profesor, this punto, no sé qué, pero si tienen autocompletado, es decir, cuando ustedes pongan this punto, en Java les va a salir todas las cosas que podrían poner. Entonces lo único que van a tener que escribir es this punto, muy probablemente, y la primera letra quizás de lo que quieran autocompletar. Entonces, como programador, a veces, aunque tengamos que escribir un poquitito más, vale la pena mantener las buenas prácticas, chicos. Entonces, ya, esta es la clase a punto, simplemente es traducir eso acá. Ya, aquí no están los get y los set, pero bueno. Aquí ojo con este método. Recuerden que el método punto no devuelve nada, pero no se pone void acá, porque es un método especial. Fíjense que se llama igual que la clase, ya, y no pone nada en cuanto a lo que devuelve el método. Recuerden que en Java siempre ponemos qué cosa devuelve un método, ya. En este caso no se pone nada, porque es un constructor y es un método especial. Ahora vamos a ver cómo definimos en el código una clase que herede de la clase punto. Bueno, en esta parte, a ver, esto de aquí, esto que está en un cuadrito, esto que está acá, para que no se asusten, esto no es mucho código, es re poco, pero esto que está en este cuadrito, esto de acá y esto de acá son comentarios, de los que vamos a hablar ahora en un segundo. Pero el código en sí es esta parte de acá. De hecho, esto de acá es incluso otro comentario. En Java, cuando ustedes ponen slash, todo lo que va después del slash es un comentario. Ya, entonces, lo que está haciendo la clase punto 3D. Fíjense que lo que hace es tener una variable privada de tipo Z, ya, aquí está la variable privada de tipo Z, y está definiendo dos constructores. Primero, un constructor para cuando me pasen tres números. Si me pasan tres números,
Ahí voy a decir qué es lo que se hace acá, pero si me pasan 3 números, yo construyo la clase utilizando esa X, esa Y y esa Z. Y si no me pasan ningún número, yo construyo la clase utilizando -1, -1, -1. Es decir, si yo construyo una instancia de tipo .3D y no le paso parámetros, él simplemente me va a crear un punto con X igual a -1, Y igual a -1 y Z igual a -1. ¿Ok? Entonces por eso es que tiene dos constructores. Ahora, ojo acá. Miren lo que está haciendo aquí. Super. Y entre paréntesis, X, Y. Esta palabra clave de Java, super, se refiere a la superclase. ¿Ok? Recuerden, this se refiere a esta clase como tal, a donde yo invoque this. Por ejemplo, si aquí yo digo this, me estoy refiriendo a esta clase. Pero si yo digo super, me estoy refiriendo a la clase de la que hereda. Entonces, cuando yo diga super, me estoy refiriendo aquí a punto. ¿Ya? Porque punto 3D extends, es decir, extiende la clase punto, hereda de la clase punto. Por lo tanto, cuando aquí yo diga super, donde dice super es como si yo dijera punto, la clase punto. ¿Ok? Entonces, aquí no le estoy diciendo más nada, simplemente le estoy pasando algo entre parámetros, entre paréntesis. Entonces, si yo pongo super y pongo algo entre paréntesis, lo que estoy haciendo es llamando al constructor de esa clase. ¿Ok? Es decir, estoy llamando a este método de acá. Ya, ahora, yo podría decir super.x. Así mismo como yo digo dis.z, yo puedo decir super.x o super.getX y abre paréntesis, cierra paréntesis porque sería un método, o super.distancia, abre paréntesis, cierra paréntesis. Yo podría llamar sea lo que fuere dentro de super, ya sean variables, métodos, lo que sea, yo lo puedo llamar. Yo puedo decir super punto y lo que sea, variable o atributo. En este caso yo no pongo punto porque lo que estoy llamando específicamente es al constructor de la superclase. ¿Ok? Por eso yo pongo super y entre paréntesis paso algunos parámetros. ¿Ok? Entonces, en este caso estoy llamando al constructor. Fíjense que en un detallito, que es lo que dice esto acá. X y Y, yo aquí en punto lo definí como privado. Por lo tanto, yo aquí no voy a poder hacer super.x, ni tampoco voy a poder decir dis.x. Porque a pesar de que x, cuando yo creo una instancia de esta variable, de esta clase, a pesar de que x va a estar dentro de esa instancia, no va a estar como parte de esa clase, sino va a estar como parte de la clase padre. Por lo tanto, si la clase padre me dijo que esto era privado, entonces nadie puede utilizarlo, ni siquiera sus hijos. Es algo privado de ella. Si yo pongo protected, entonces aquí yo sí voy a poder decir super.x, super.y o super.getx, lo que sea. ¿Ya? Bueno, de hecho, si pongo un getx acá y lo pongo público, por supuesto, voy a poder aquí hacer super.getx sin ningún tipo de problema. Ok, entonces, ojo con eso. Entonces, lo recomendable es que ustedes estos parámetros los dejen privados y que los hijos no tengan acceso a esos atributos que están acá. ¿Ok? Los hijos no tengan acceso a esto. Y entonces lo que vamos a hacer es que después aquí, si queremos inicializar, porque fíjense que yo esto los defino acá, pero no los he inicializado. Para inicializarlo hay que ejecutar el constructor. Entonces aquí en punto 3D yo le estoy pasando todos estos parámetros y yo lo que hago aquí es que inicializo la clase padre. Entonces la clase padre internamente se va a encargar de darle este valor al X interno y darle este valor al Y interno y el Z que venga acá, como pertenece ya a la clase 3D, yo lo inicializo dentro del constructor como tal. ¿Ok? Entonces, lo que van a tener que hacer siempre cuando definan el constructor de una clase que hereda de otra, es primeramente llamar al constructor de la clase padre, de la superclase. ¿Ok? Llaman al constructor de la superclase con los parámetros que son particulares de la superclase. Por ejemplo, si yo voy a inicializar un alumno, yo tengo que tener quizás el root, el nombre, la dirección, tengo que tener también la nota,
el curso en el que esté el alumno, ¿ok? Entonces lo que yo hago en el constructor es primero llamar a la superclase persona y entre paréntesis lo que le paso es el root, el nombre y la dirección, que es lo que corresponde a una persona. Y entonces la clase persona es la que se dedica internamente a inicializar esos atributos. Y los demás que son particulares de alumno, yo los inicializo acá abajo. ¿Ok? Eso es una buena práctica de aplicar en la herencia y es la que yo les voy a recomendar siempre que utilicen. ¿Ok? Pero igual se puede hacer eso de otras maneras, pero no es recomendable. Esta es la forma más organizada y más y que les puede llevar a ustedes después a cometer menos errores. ¿Ok? Porque aquí están sistematizando su manera de construir las cosas. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de lo que son los mensajes a super. Los mensajes a super son estos. Dentro de una clase, cuando yo digo super y entre paréntesis paso algo, o digo super.x o super.y o super.x abre paréntesis, cierra paréntesis y después punto y coma, por supuesto. Cuando hago ese tipo de cosas, ahí yo estoy enviando mensajes a super. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es enviando mensajes a dis, dis.z, dis. Lo que sea, cualquier método que esté dentro de dis, de esta clase, ¿ya? Esos son mensajes a dis. Ahora hablemos un poco de los mensajes a super. Cuando existe sobreescritura de métodos y o atributos, la palabra super permite tener acceso a los miembros públicos y protegidos, métodos y atributos de la clase padre, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes definieron una clase y sobreescribieron el método toString, ¿ya? A lo mejor por alguna razón ustedes quieren acceder de nuevo al toString antiguo, al toString de object. Por lo tanto, es decir, para ese caso igual no tiene mucho sentido, pero en otros casos de la vida real sí les va a ser necesario en algunas ocasiones ejecutar el método del padre y en otras ocasiones ejecutar el método del hijo. Entonces, si ustedes quieren ejecutar el método del padre, pero ese método ya lo sobreescribieron, no pueden llamar al método como tal, porque si llaman al método dentro de la clase, se va a ejecutar el método que está dentro de la clase hijo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren ejecutar el método que está en la clase padre, tienen que decir super punto el nombre del método que está redefinido, ¿ok? Y así van a poder acceder al método en la clase padre. Entonces, eso es una de las características positivas que tiene el mensaje super, que me permite acceder a todo lo que tiene el padre. Ya, cuando una subclase sobrescribe un método heredado, el nombre especial super permite que el método sobrescrito sea usado, es decir, usar el método del padre. Ya, básicamente lo mismo. Dentro de una subclase, un mensaje super invoca el método que la superclase debería usar para ese mensaje. A ver, un mensaje super invoca el método que la superclase debería usar. Sí, es decir, yo creo que estas cosas están diciendo algo bastante parecido, ¿ya? Entonces, veamos aquí ahora la clase punto con los get y los set. Fíjense que esto aquí tienen el this, pero el this se refiere a esto, ¿ya? Este recordatorio se los hago de nuevo, estos atributos de acá de la clase padre, privado siempre. De hecho, todos los atributos de todas las clases pónganlo privado siempre, ¿ok? Si ustedes quieren hacerlo visible desde afuera, entonces háganle un get, ¿ya? Y si los quieren hacer que los puedan escribir también, entonces háganle un set a cada uno de los métodos, de las variables, ¿ya? Es una muy buena práctica por temas de seguridad, por temas de todo, ¿ya? De todo, de encapsulamiento, de todo. Entonces, hacerlo así siempre es una buena opción. De hecho, hay lenguajes de programación, parece que eh, C Sharp, no sé si Java tendrá eso, pero C Sharp tiene unas cosas que se llaman propiedades, que las propiedades lo que yo hago es defino una estructura, digo cuál es el get, cuál es el set, y por detrás lo que hace es esto que estamos haciendo acá. Es decir, por detrás lo que hace es definir una variable privada y generar un método get y un método set según lo que yo le estoy diciendo. Ya, pero bueno, Java no tiene ese tipo de estructura, parece de propiedades, parece que no las tiene. Ok. Sí, y en Sichar incluso puedo poner, ya, yo creo que sea de solo lectura, creo que sea de solo escritura, y entonces en base a eso es lo que crea solo es el set o el get, en base a lo que yo le diga. ¿Ya? Y eso son propiedades. Aquí en realidad lo que estamos trabajando, entre comillas, son con propiedades también.
lo que las estamos definiendo nosotros mismos. Estamos poniendo la variable acá y estamos poniendo get o set según nosotros lo consideremos necesario. Pero siempre que trabajen con datos dentro de una clase es recomendado utilizar propiedades, es decir, este esquema de acá. ¿Ya? Entonces, esta clase, fíjense ahí, extends. Esa es la palabra clave cuando estamos heredando. Extends. ¿Ok? Extends. Ahí lo que está diciendo es, punto 3D está heredando de punto. ¿Ok? Private z. Entonces, esto de acá está llamando al constructor de la clase punto. Es decir, está esto que yo pongo aquí súper entre paréntesis x, y, es como si yo pusiera punto entre paréntesis x, y. ¿Ok? Es decir, estoy pasándole estos datos a mi clase padre. ¿Ok? Entonces, después cuando yo le diga get x, desde acá adentro yo le diga get x a mi clase padre, me va a devolver el valor con el que yo lo inicialicé. ¿Ok? Entonces, ya, teniendo en cuenta la definición de esta clase y de esta clase, vamos a ver cómo podemos acceder a ellas. Por ejemplo, aquí creamos una instancia de la clase punto, ya que la instancia de la clase punto lo que hace es crear una nueva instancia 10, 20, 30, que lo que hace es pasar a x10, y20 y z30, y fíjense que 10 y 20 a su vez son pasados a la clase super. Entonces, perdón, la clase super le llega aquí un 10 y un 20, entonces internamente en X va a guardar un 10 y en Y va a guardar un 20. Ya, entonces ya X y Y no están indefinidas, ahora tienen 10 y 20. Y luego de que se inicializan, ahora punto 3D va a inicializar Z y Z va a valer 30. ¿Ok? Entonces yo puedo decir p.getx, p.getY y p.getZ. Fíjense que esto es de tipo punto 3D y getX no está definido dentro de esta clase. ¿Ya? Aquí yo no tengo ningún getX. Se dan cuenta, ¿cierto? No tiene ningún getX. Pero lo bonito de la herencia es que esta clase dice, yo no tengo ningún getX, déjame ver si mi padre tiene alguna, porque yo heredo todo lo que tiene mi padre. Y entonces, padre, ¿tú tienes algún getX? Sí, tengo este. Y es público, así que lo puedes utilizar sin problema. Si esto fuera privado, entonces esto me daría un error. O si fuera, no, si fuera protected no me daría ningún error. A ver. Claro, si fuera protected no me daría ningún error. Pero el tema es que es público, entonces lo puedo utilizar el getX, el getY y el getZ. Entonces fíjense que desde una instancia de esta clase yo puedo acceder a todos estos métodos. Y eso es la potencia que tiene la herencia. Fíjense que ahora si quieren agregar otras cosas que hereden de punto, no sé, par, tupla, lo que ustedes quieran, ya esto no van a tener que volver a definirlo y van a poder utilizar el getX y el getY tantas veces como ustedes quieran. Aquí quizás no notan tanto los beneficios porque estos son como clases de ejemplo, como de juguete entre comillas, ¿no? Es decir, estos métodos no tienen tanto código, pero cuando el método tiene harto código y le heredan 5 clases, están evitando escribir ese método en 5 clases diferentes, entonces se está ahorrando harto tiempo, ¿ya? Y desde todas esas clases, y después hacen el método público, desde todas esas instancias van a poder acceder al método. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una clase A que tiene un dato, una variable que se llama dato, y tenemos la clase B que tiene otra variable que se llama dato, y A tiene su constructor, B tiene su constructor, y B hereda de A. Fíjense en esa flechita. Esa flechita es que B hereda de A. A tiene un M1 que recibe un entero y devuelve un entero, y B tiene un M1 que recibe un entero y devuelve un entero. Ojo con esto también. Para sobreescribir un método, el método tiene que ser que tener los parámetros del mismo tipo y devolver lo mismo. Porque si yo aquí hago un M1 que recibe un string y devuelve un string, este M1 va a ser diferente a este otro, no lo va a sobreescribir. ¿Ya? Entonces, si yo llamo un M1 y le paso un 5 como parámetro, va a llamar al de la clase padre, porque el de la clase padre es el que está implementado con un entero como parámetro. ¿Ya? Y si lo que yo le paso es hola como parámetro, va a llamar a M1 de la clase B,
porque va a ser que va a tener un string como parámetro. ¿Ok? Entonces, en este caso lo estoy sobreescribiendo porque fíjense que el tipo de parámetro es el mismo y lo que devuelve también es lo mismo. Por lo tanto, estoy sobreescribiendo acá. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tener harto cuidado. Por ejemplo, estoy creando una instancia de la clase A y estoy creando una instancia de la clase B. Si yo digo a.m1 y aquí le paso un valor cualquiera, ese método va a estar ejecutando el método m1 de la clase A. ¿Ok? Va a estar ejecutando el m1 de la clase A. Ahora, si yo digo b.m1, el b.m1 va a estar ejecutando este otro método, porque este método sobreescribió el método de la clase A. Ahora, si aquí yo no tuviera el método m1 redefinido, entonces cuando yo diga b.m1, él va a ejecutar el m1 de la clase A y no el del b. ¿Ok? Y si aquí yo digo b.m2, bueno, m2 está definido en b, por lo tanto ejecuta el de m2. Ahora, ojo con esto, miren la definición de m1 dentro de b. Lo que hace b cuando definen m1, bueno, esta es una implementación un poco tonta, pero bueno, es para mostrarles a ustedes cómo se puede ejecutar el método, la clase padre. ¿Ya? Bueno, aquí no le pusieron extend, tendría que ponerle extends a. Ya, y faltó eso. Fíjense que M1 lo que hace es, el de B hace super.m1 y entre paréntesis le pasa este dato. Es decir, en realidad cuando ustedes ejecutan el M1 de B, lo que está haciendo por detrás es ejecutar el M1 de A de vuelta. ¿Ok? Entonces, si ejecutan el M1 de A o el de B, va a dar lo mismo porque en realidad el de B lo que está haciendo es ejecutar el M1. Esto en todos los casos no es así, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero que les quede claro aquí es la llamada a super. La llamada a super lo que va a estar haciendo es llamando a la instancia padre, ¿ok? Punto, y el método este del padre, que como es público, miren el más ahí, el más ese significa que es público, por lo tanto yo puedo acceder desde su clase hijo, ¿ya? Y le paso el dato. En general, cuando yo sobrescribo algo es porque voy a hacer algo distinto. No tiene sentido que yo lo sobrescriba para llamar al mismo método. ¿Ya? Esto es solo para mostrarle un ejemplo. ¿Ok? Y aquí incluso el M2 lo que hace es llamar al M1, ¿ok? Y además lo concatena con el dato, es decir, le suma el dato del padre. ¿Ok? Fíjense que super.dato se refiere al dato del padre. Y esto de acá va a arrojar un error. El super.dato va a arrojar un error porque esto es privado. ¿Ok? Y para yo poder hacer super.dato, esto debería ser protected o público. ¿Ok? Entonces aquí tendría que ser super.getDato. ¿Ya? Y getDato ahí sí, si yo defino aquí un get que sea público, ahí sí voy a poder ejecutarlo. ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que tener bien claro, este flujo. Cuando ustedes llaman a un método de una instancia, está llamando a su método o está llamando a algún método que está en el padre, en la instancia padre. Eso es algo que ustedes tienen que tener bien claro. ¿Ok? Y aquí la llamada super también deberían tenerla bien claro. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy la dejamos hasta acá. Yo ahora voy a dejar de grabar, así que me voy a despedir en este video. Chao, chao.